Duras denuncias en contra del gobierno de Gabriel Boric y en particular en contra de la ministra del Interior Toá. Eso es lo que se acaba de ver en el programa Sin Filtros, donde Paz Suárez, que era el Partido por la Democracia, mismo partido de Toá, que renunció a dicho partido recientemente, la denunció por los casos de corrupción que se dieron en su momento en la comuna de Santiago, a la vez que habló del matonaje que ella realiza a nivel político. Todo esto me dio una dura derrota que ya analizamos en un programa anterior con la aprobación de la ley contra la usurpación, en contra de las tomas, la ley antitomas, y que el gobierno anunció que la va a vetar a pesar de haber sido aprobado con amplia mayoría tanto en la Cámara de Diputados como el Senado. Todo eso lo vemos a continuación. Finalmente se aprobó la ley antitomas a lo largo del Congreso. Ya habíamos visto en un programa anterior que se había aprobado en la Cámara de Diputados, pero faltaba el Senado. Y apareció el gobierno Boric amenazando a los senadores que si lo aprobaban lo iban a vetar, que esto era inaceptable. Y finalmente se aprobó con amplio apoyo transversal. ¿Qué es lo que ocurrió? Que ahí salió primero la ministra del Interior Toá indignada porque hay una ley que pueda limitar la toma de propiedades y que fortalezca a los propietarios para defender su propiedad, diciendo que esto era inaceptable. Y por un lado acusó que los congresistas no sabían ni tenían idea de lo que estaban votando, tratándolos de ignorantes por eso. Y claro, muchos de ellos serán ignorantes, pero en esta ley es una de las pocas decentes que se ha aprobado. Y simultáneamente ella anunció que esto se iba a vetar y que aunque la mayoría del país y el Congreso esté a favor de esta propuesta, el gobierno lo iba a aplastar con el veto presidencial. Es que creo que esto es fundamental, presidente, porque en la Cámara de Diputados escuchamos este mismo debate y lamentablemente se está votando sin entender lo que estamos votando. El problema es que al transformar... No, perdón. Evitemos, a ver, evitemos la interrupción, ¿no? Perdón. Evitemos las interrupciones. Vamos a interrupciones. Senador, presidente, ministra, insisto. ruego que se dirija a la mesa si quiere referirse Sí, a me he otra dirigido a persona. la mesa todo el tiempo. Le vamos a dar un minuto más igual que los senadores. He dicho que así como está, esto no lo vamos a promulgar. Vamos a vetarlo. Vamos a vetarlo. Porque nuestro gobierno es responsable. Ahí lo ve. Es nefasto, ¿no? Y aunque es legal que haga eso porque nuestra constitución es muy presidencialista y el presidente tiene el poder de veto, que es una estructura casi de un monarca, de un rey que puede pasarse por encima del poder legislativo y aplastar leyes a gusto, no es algo muy democrático, ¿no? Y ahí lo hace y no tiene ni un problema en eso. Y esto se da además en medio con respecto a Toá, que estaba muy indignada y como pueden notar con un trato bien agresivo, que siempre se caracteriza a ella por ser así. En medio de denuncias también el programa Sin Filtros, en donde Paz Suárez, que renunció recientemente al PPD y era una figura importante dentro de dicho partido, denunció a Toá tanto por los casos de corrupción que se han dado en el pasado vinculados a su figura y que nunca se han aclarado, como también con respecto al matonaje político que ella realiza. Violencia política de parte de ella ha sido brutal, ¿no? También decirle que el PP creo que se equivoca si piensa que Carolina Toá va a ser presidenta de Chile, porque no lo va a hacer, porque la gente no es tonta en su casa, y antes de siquiera presentarse a ser candidata presidencial, que nos cuenta dónde está la plata perdida mientras fue alcaldesa de la comuna de Santiago. O sea, a ver, Carolina Toá ejerce violencia política de género. Lo ejerce eso? No, lo ejerce con el poder político, si es la mujer hoy día más poderosa de Chile, vicepresidenta del país. Entonces, bueno, lo hizo también en algún momento con Catherine Martorell, sí. cuando el presidente había viajado. Entonces, hay ciertas costumbres que así que de sororidad, cabra, no tiene nada. Claro, o sea, aquí pretendemos hacer borrón y cuenta nueva. Ella fue candidata, fue alcaldesa por el PPD, yo era militante del PPD, muchos como yo hicimos campaña por ella y resulta que cuando le tocó gobernar, gobernó con su amigo, porque no gobernó con el PPD, ¿no? Digámoslo también. Y en eso, bueno, terminó su gobierno entre medio con el caso Soquimich y al final con un hoyo bien grande de plata en la comuna de Santiago, que me corrija Pancho que está aquí si no es cierto. Logan, ¿usted quiere decir algo? Sí, el juicio de cuentas son por 260 millones, pero la querella que presentaron contra la Municipalidad de Santiago cuando ella era alcaldesa fue por 21.000 millones de pesos. 21.000 millones. Entonces sería interesante, Todas las fundaciones. La caja chica. Sería interesante que nos dijera dónde está esa plata, porque para ser candidata a la presidencia yo creo que es bien interesante antes de presentarse ficha limpia, ¿no? En el PPD lo que hicimos en algún momento fue declarar que cada candidato que se presentara a la elección popular tuviera ficha limpia. Oiga, y yo creo que sería bien bueno que... Una
una figura bien oscura la de Toa, pero siempre ya ha actuado así. Y lo que se observa aquí es que ese es un poco su mecanismo de actuación, ¿no? O se hace lo que ellos dicen, o si no, se utilizan todos los medios, incluso si son antidemocráticos, para aplastar cualquier tipo de oposición. Eso pasa en el Congreso y también vemos que a nivel político hacen eso. Un gobierno bastante autoritario con respecto a su actuar. Pero con respecto a la corrupción que se denuncia ahí en el programa Sin Filtros y que hace Paz Suárez, hay que tomar en cuenta que lo que ocurre con Toa no es un caso único en sí, sino que hay un problema de corrupción sistemática y que se trata de ocultar de esa manera. Y recordemos que cuando la ministra Toa era en su momento alcaldesa, hace varios años de la Comuna de Santiago, tuvo escándalos de corrupción vinculados al dinero ilícito, irregular con la política y con financiamiento de empresas particulares, pero más bien corporativistas, y simultáneamente hubo mucha plata que desapareció, como se menciona ahí en el video. Corrupción pura y dura. Pero no le pasó nada, porque en este país no pasa nada y después le dan puestos a estos corruptos miserables en los gobiernos que siguen, ¿no? Y este mismo mecanismo que ocurrió con respecto a Toa, también estamos viendo que ha estado ocurriendo con figuras más recientes. Y no sería raro que de la misma manera que a Toa se le tapó lo suyo, ahora esto también se tape. Porque tenemos el ejemplo de que recientemente en el Congreso se había citado a declarar tanto al ministro Montes como también al exministro Giorgio Jackson con respecto a los casos de corrupción de fundaciones. ¿Y qué pasó? Que por un lado, Giorgio Jackson dijo, no voy a ir, no vamos a ir. ¿Y por qué no vas a ir? No sé, no voy a ir. Y no quiso ir a declarar. Aunque está todo vinculado a su figura y las querellas que se han presentado por el senador Espinosa, el Partido Socialista lo han alcanzado él también, pero no. Él no va a ir, ¿no? Entonces ahí vemos cómo están tratando de tapar el tema y Jackson se va a quedar medio callado unos años, pero ya van a ver que lo van a meter de nuevo en la política de futuro y no le van a meter ninguna querella que tenga conclusión, no lo van a meter preso, no le van a hacer nada, porque en este país los políticos hacen lo que quieren. Y también con respecto al caso de Montes, él fue, pero dijo que podía entregar información, pero tenía que ser reservada, no podía ser público. ¿No? Y después se descubrió que esto era información porque reveló que había varias fundaciones, muchas vinculadas al Frente Amplio y a la centroizquierda, que estaban con casos de corrupción, pero que él no quería que esto fuera público porque todavía no había una condena propiamente tal. ¿Y cómo no la va a haber? Eventualmente no va a haber condena porque ni siquiera el gobierno se está querellando. Han pasado ya meses y el gobierno no ha hecho ni una sola querella, porque dicen que no pueden. Y eso es mentira, simplemente no quieren. Y lo que va a terminar pasando, y lo hemos visto en los últimos días, es que tratan de tapar estos casos de corrupción. ¿De qué manera? Cambiando un poco el tema. Hemos visto que se han enfocado en lo de Telier, ahora están hablando más lo del 11 de septiembre, y tratan de cambiar el tema para que no se hable de los casos de corrupción. Y no es una táctica nueva, porque el caso de Toa, o el caso, por ejemplo, de los sobresueldos durante Lagos, o el caso de Penta, de Soquimich, el caso de Brecht, también pasó lo mismo. Fue escandaloso en su momento, y hablaron muchos, todos quejándose, no se hizo nada, las instituciones más bien brillaban por su ausencia, no se hacía nada, quedaron todos libres, y posteriormente, ¿qué pasó? Pasa el tiempo, y después pasan unos años, y vuelven a la política los mismos corruptos de siempre. Y aquí están haciendo exactamente lo mismo. Y es bien inaceptable, ¿no? Y esto solo ocurre, solo se permite, porque hay una estructura en sí, en que los políticos pueden hacer lo que quieran por sobre la población. Porque si lo piensan, los políticos son un grupo súper pequeño de personas, de lado y lado, pero hacen lo que quieren. Ahí está Toa pasándose por encima de la voluntad ciudadana, ahí está Jackson también quedando impune, a pesar de que la amplia mayoría de la población lo condena por los vínculos evidentes que hay con los casos de corrupción. También el ministro Montes, que si no está vinculado es un incompetente total, porque todo esto ocurrió bajo su mando, aunque lo más probable es que sea cómplice, pero siempre van a negar eso. Y no pasa nada, y son un grupo tan pequeño. Y esto pasa porque también la institucionalidad, especialmente los tribunales, están completamente corruptos. Están completamente tomados por el mundo político y es inevitable que sea así porque el mismo nombramiento de los jueces tiene vinculación política. Recordemos que la Corte Suprema es nombrada por el presidente, un político, más 2/3 del Senado, puros políticos. Entonces, obvio que va a estar corrupto todo de arriba hacia abajo porque está todo intervenido por diseño. Y la única manera de cambiar eso es con presión ciudadana, es con un rechazo transversal a todo el mundo político y es con la organización de la población para presionar a dichos políticos y eventualmente destituirlos, sacarlos de su cargo. Solo así se puede obtener cierta justicia, así es que se van todos. De lo contrario, vamos a continuar, y ya lo estamos viendo que lo están haciendo, con esa misma tendencia que desde hace años tenemos en nuestro país, donde todos se quejan, los políticos se golpean el pecho diciendo ¡ay, qué terrible!, pero después no hacen nada, no meten preso a nadie, los tribunales no hacen nada, y después los políticos distraen con otros temas y quedan todos libres. Y lamentablemente parece que estuviéramos yendo en esa dirección.
Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta amenazas que ha hecho Toa de bloquear los proyectos de ley con vetos, como también estas denuncias que hicieron en el programa Sin Filtro? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Es el que mencionamos en este programa o hay que hacer otro tipo de política? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Freon12, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.